Buenos días, mi nombre es Jorge Sánchez y en esta clase les traigo otra forma de cómo se estiman los parámetros de los modelos de regresiones lineales. Y la otra forma es por máxima verosimilitud o maximum likelihood. Máxima verosimilitud. Oh, perdón. Listo. Eh, y ahí tenemos dos escenarios, ¿no? El que vimos anteriormente de mínimos cuadrados, donde nosotros asumimos que la varianza de los errores es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que los errores para cada observación tienen la misma varianza. Y ese es el primer caso que vamos a hacer con máxima verosimilitud. Vamos a suponer que los errores siguen una distribución normal con una varianza constante, es decir, el vector de errores, que es el que está aquí, tiene una distribución normal con un vector de media, como una media que es el vector 0 y sigma cuadrado multiplicando a la matriz de identidad. Si nosotros queremos saber cuál es la distribución que tiene Y, nosotros sabemos que cuando eh, una función en la cual tenemos una variable que tiene una distribución normal o una combinación de variables de distribución normal nos va a dar que la suma de esas variables va también a tener una distribución normal. Entonces vamos a calcular los parámetros de esa distribución normal. Esto lo que quiere decir es que Y va a tener una distribución normal. Esto es un teorema que lo pueden encontrar en el libro de Thomson de estadística multivariada. Y lo que hacemos es calcular el valor esperado del vector Y. ¿Ya? Y al calcular el valor esperado del vector Y, tenemos que es el valor esperado de X multiplicado por el vector de parámetros beta más el valor esperado del error, del vector de errores. Pero nosotros ya sabemos que el valor esperado del vector de errores es 0, o sea que al final el valor esperado de Y va a ser X, la matriz X, multiplicado por el vector de parámetros beta. Entonces, ya tenemos la media de esta distribución normal, que realmente es multinormal, ¿no? Porque X es de dimensión P. Entonces, ¿qué más? Ahora necesitamos la varianza. La varianza de Y, del vector Y. Y la varianza del vector Y no es nada más que la varianza de X multiplicado por el vector beta más la varianza del error. Ahora, X beta multiplicado por beta es una constante y la varianza de una constante es 0. Entonces nos da el vector 0. Y la varianza de los errores nosotros sabemos que es sigma cuadrado multiplicado por la matriz identidad de dimensión n. Entonces la varianza del vector Y va a ser igual a sigma cuadrado multiplicado por la matriz de identidad. Entonces, Y es una distribución normal de dimensión n, una distribución multinormal, para hacer una distribución multinormal con parámetros x beta como media y sigma cuadrado multiplicado por la matriz de identidad. Y
y la función de máxima verosimilitud de esta de y, del vector y, porque estamos hablando del vector y, viene dada por esta expresión que tenemos aquí, que es 2pi elevado a la n medios multiplicado por sigma elevado a la menos n multiplicado por e, y eso menos el módulo al cuadrado de y menos x beta y todo eso dividido el módulo al cuadrado dividido para 2 sigma cuadrado. Entonces eso es cuando tenemos una varianza constante. ¿Qué pasa cuando no tenemos una varianza constante? Quiere decir que el error 1 va a tener una varianza diferente al error 2. ¿Y eso cómo lo representamos? Decimos que el vector de errores tiene una distribución normal, una distribución multinormal, de hecho, con una media que es un vector 0 y eso y una varianza que es sigma cuadrado que está multiplicando a una matriz V, donde sigma cuadrado no es nada más ni nada menos que una constante. Si hacemos lo mismo y calculamos el valor esperado de y para saber, porque sabemos que y va a tener una distribución normal, entonces el valor esperado de y va a ser x multiplicado por el vector de parámetros beta. Y la varianza de y, del vector y, va a ser igual a sigma cuadrado multiplicando la matriz V, que es la matriz de, se podría decir, de correlaciones, o de varianzas, covarianzas. Entonces, al final tenemos una distribución normal con estos parámetros. Y bueno, V es una matriz definida positiva. Y esta definición básicamente es que los eigenvalores van a ser positivos. Pero todas estas definiciones uno las puede encontrar en libros de estadística multivariada. Ahora, si tenemos esta modificación o este caso más general, la pregunta es cómo se ve afectada la función de máxima verosimilitud. Y la función de máxima verosimilitud va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ver que va a quedar 1, nos va a quedar, perdón, E menos la transpuesta de la expresión y menos x beta multiplicado por la matriz, por la inversa de la matriz B, y eso multiplicado por digamos que el vector y menos x beta, y todo eso dividido para 2 sigma cuadrado elevado al cuadrado. Y toda esa expresión se divide para la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado elevado a la n multiplicado por el módulo de la matriz V. Entonces, si conocemos V, el estimador de máxima verosimilitud de beta se obtiene minimizando los mínimos cuadrados, en este caso, o la expresión S o la función S de beta, que es el minimizar el numerador. ¿Ya? Minimizar el numerador de E. Y eso sería minimizar y menos x beta transpuesto multiplicado por V, la inversa de B, y eso multiplicado por y menos x beta. Y ese sería el estimador de máxima verosimilitud. Y el estimador de mínimos cuadrados va a ser muy similar. Lo único que va a cambiar es que en lugar de tener la matriz, la inversa de la matriz V, vamos a tener una matriz W, que es una matriz
que tiene los pesos, podríamos decirlo. Y bueno, para poder obtener el estimador de máxima verosimilitud, al final lo que te va a terminar haciendo es, porque estas expresiones la derivamos y luego obtenemos el vector el estimado del vector de parámetros beta, como hemos hecho anteriormente. Entonces, el de máxima verosimilitud será igual a la inversa de x transpuesta multiplicado por la inversa de b multiplicado por x. Todo eso lo vamos a multiplicar por x transpuesta por la matriz inversa de b y por el vector y. Mientras que para mínimos cuadrados la expresión cambia ligeramente. En lugar de multiplicar por la matriz, la inversa de la matriz b, vamos a multiplicar por la matriz W, que es, como ya mencioné, es una matriz de pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa si V, la matriz V, depende de parámetros desconocidos? Entonces, estos parámetros deben estimarse usando máxima verosimilitud. Y este caso lo tenemos cuando hablamos de modelos lineales mixtos. Ahora, ¿cómo nosotros valoramos si un modelo tiene un buen ajuste o no? Una de las formas de hacerlo es usando la estadística R cuadrado. Y lo que nos dice R cuadrado es la variación que explica el modelo en la variación que hay en los datos. Es decir, que tanto el modelo explica la variación presente en este conjunto de datos. Y básicamente R al cuadrado es 1 menos la suma cuadrática de los errores, y eso dividido para la suma cuadrática de el valor observado menos la media de los valores observados elevado al cuadrado. Como ya sabemos, y gorrito i, su índice i es el pronóstico del modelo para el iésimo individuo, y de i es el valor observado en el iésimo individuo. Bueno, esto da digamos que nos permite ver de una forma más clara los diferentes métodos que se estiman. De hecho, vamos a ver que en el futuro vamos a poder elegir qué método vamos a usar. Y en algunos paquetes de R y otros paquetes estadísticos, uno puede usar o elegir el método que va a usar. Bueno, eso, antes que nada quiero agradecerles por llegar hasta aquí, esta parte del video. Los invito a suscribirse a mi canal. Estaré publicando contenido interesante. El siguiente video va a ser una práctica en R, donde esta teoría la vamos a entender cómo R trabaja, las salidas de R y cómo se relaciona con lo que estamos viendo. Espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.